Hola lectores, hoy comentaremos Fantasmas de Joe Hill. En esta, la primera colección de historias cortas de Joe Hill, tanto el horror como la belleza abundan en 16 variados cuentos. Cabe recordar que Joe Hill es un seudónimo de Joe Hillstrom King, hijo de Stephen King, quien eligió escribir bajo un seudónimo por un deseo de tener éxito por sus propios méritos. Pero no todo en esta colección es terror. Algunos se acercan más a la fantasía, mientras que otros se contentan con explorar una idea interesante. De hecho, algunas de estas historias podrían llamarse literarias o de ficción general. Si los elementos de lo fantástico, es decir, elementos que no surgen de la realidad sino de la fantasía, la ciencia ficción o el terror, no son necesarios para una historia, Hill no los agrega. Este tipo de moderación por sí sola lo marca como escritor un paso por encima de la mediocridad común y corriente. Más digno es que cada historia es una lectura interesante, aunque unas con más éxito que otras. Una colección en la que amas cada historia muestra a un escritor de talento extremo o a un lector de apatía extrema. Criticar una colección de cuentos sobre la base de que no nos gustaron algunos es como criticar, por ejemplo, una pizza porque no nos gustan todos los ingredientes. No es necesario que nos gusten todos, sino que podemos escoger y elegir. Asimismo, podemos escoger y elegir las historias cortas. Están todas allí para ser leídas si lo deseamos, pero no estamos obligados a hacerlo. En esta colección, cuando las ideas parecen estándar, evolucionan de forma inesperada. Y cuando las ideas son singularmente originales, también evolucionan de formas impredecibles. Un sentido de la belleza adorna muchos de los cuentos que no son de terror. El patetismo emocional nunca se descarta, y sus historias de terror siempre son satisfactorias. Especialmente valiosa es la inteligencia de las historias. Aquí no hay nada que sea plano, nada que sea pasivo. Cada historia, ya sea larga o corta, tiene algo en lo que nos obliga a pensar. Lo que más se aprecia de las historias de esta colección es que Hill escribe de forma natural. Donde algunos escritores exprimen fragmentos de lo fantástico solo para mantener la etiqueta del género, Hill agrega lo irreal solo de manera pertinente. Como resultado, hay varias historias en la colección que son realistas, pero adquieren más significado por carecer de lo sobrenatural. La colección se abre con su entrada más fuerte, el mejor cuento de terror, que es metaterror si tal cosa existe. La historia funciona en 3 niveles: ficción pura, ficción dentro de la ficción y ficción en el contexto de la realidad, es decir, se acerca a la cuarta pared. Habla sobre un editor de terror que se encuentra con un relato extraño para una antología que está preparando. La historia continúa recorriendo brevemente los fundamentos teóricos del terror como género, así como el fandom del terror, antes de terminar con una nota fuerte que satisface la historia en su conjunto, reconociendo dónde reside el horror en el contexto cultural actual. En general es un truco muy difícil de lograr, pero Hill lo hizo con gran éxito. Un cuento de fantasmas que parece resaltar el legado estadounidense de la guerra, titulado Un fantasma del siglo XX, habla de un cine posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que habita una niña fantasma. Contado a través de los ojos de un joven que la conoce después de colarse en el cine una tarde, es de hecho la influencia que ella va a tener sobre él, donde la historia encuentra su corazón. Con una advertencia de una mayor tolerancia y compasión capturada de forma explícita y metafórica, La ley de la gravedad habla de Arthur, un chico de secundaria que es un muñeco inflable, constantemente molestado y ridiculizado por los matones,
y que vive una vida llena de ansiedad. Teniendo que preocuparse constantemente por tener una fuga o ser pinchado por completo, la intimidación y la burla finalmente llegan a un punto crítico y las cosas estallan. Aquí se resalta el fuerte grado de lástima que Hill genera por Arthur, aunque ese, de hecho, podría ser el defecto de la historia al ser demasiado obvio. Siguiendo con una versión juvenil de la Metamorfosis de Kafka, Oirás cantar a la langosta cuenta la historia de un adolescente que come un insecto radiactivo y se convierte él mismo en un saltamontes mutante gigante. El propósito de Hill en la historia no está claro. Es posible que intentara abordar el problema de los tiroteos en las escuelas de los Estados Unidos, pero puede ser más una representación de la menguante escena doméstica de ese país, o ambas, o ninguna. En una historia suavizada del personaje de Van Helsing, Hijos de Abraham, cuenta la historia doméstica del cazador de vampiros y los problemas que tiene para criar a 2 hijos adolescentes. Contada a través de los ojos del hijo mayor, termina con una nota que muchos no esperarían. Una historia en la que Hill golpea el sentimiento del lector a la izquierda, luego a la derecha y luego todo de nuevo. Con la participación de un entrenador de béisbol con peculiaridades psicológicas y su hijo cortado por la misma tijera, Mejor que en casa habla de un niño que intenta aceptar sus miedos y fobias y la ayuda que le brinda su madre. Lo que la ley de la gravedad captura de forma abierta, esta historia lo logra de una manera más sutil y es más conmovedora por ello. Una pieza de terror directa con un final satisfactorio, El teléfono negro cuenta la historia de un niño de 12 años que ha sido secuestrado y ahora está prisionero en un sótano desconocido. Si bien la premisa es muy simple, Hill hace un gran trabajo aumentando el suspenso, que culmina con un clímax aceptable. Carrera final habla de Wyatt, un hombre malicioso con problemas de aprendizaje y su mal día. Despedido de su trabajo por razones que él no entiende, pero que nosotros como lectores sí, rápidamente se ve envuelto en una situación que hace girar nuestras confidencias y tiene legítimamente un final inesperado. Convirtiéndose en el anti-Superman, La capa habla de un niño que descubre una capa mágica que le permite volar. Sin embargo, en lugar de usar su nueva habilidad para combatir el crimen, encuentra otros usos. Una historia con un final bizarro, tal vez inexplicable, suponiendo que Hill buscara algo más que lo evidente. Una historia breve pero escalofriante, El último aliento, cuenta la visita de una familia al Museo del Silencio, donde el Dr. Allinger ha estado recolectando los últimos alientos de las personas en unos frascos especiales. El final no es lo que uno podría predecir. Madera muerta, que consta de un poco más que una página, es una pequeña extraña historia que en realidad recuerda a los episodios de los programas de los 80s, en los que las plantas se levantan gritando y toman el poder. El desayuno de la viuda cuenta la historia de un vagabundo que salta del tren y se tuerce el tobillo. Cojeando hasta la casa más cercana, lo recibe una viuda quien lo alimenta. Ella también lo viste, que es lo que lleva al extraño final. Quizás la historia más forzada de la colección, Bobby Conroy regresa de entre los muertos. Es la resurrección solo en el sentido metafórico. Habla sobre un comediante fracasado que regresa a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Se encuentra con su novia de la escuela secundaria en el rodaje de una película de George Romero donde ambos interpretan a extras zombies y le da una nueva perspectiva a la vida. La máscara de mi padre, una historia bizarra con una vibra fantástica, nos hace pensar en logias y sociedades secretas. Y cerrando con una nota relativamente fuerte, Reclusión voluntaria habla de un hombre que mira hacia atrás a su juventud, particularmente a su hermano con problemas de desarrollo,
y las estructuras extrañas e inexplicables que construía en forma de trastorno obsesivo-compulsivo. Si bien no posee mucha sustancia, Hill hace un gran trabajo manteniendo el compromiso a través de giros inesperados en la historia. Y finalmente, tal vez haya una que otra sorpresa en los agradecimientos al final del libro. Tiene sus altibajos, pero Fantasmas sigue siendo una sólida colección debut. Comenzando a desvanecerse a medida que la colección llega a su fin, historias como La capa, La máscara de mi padre, Bobby Conroy regresa de entre los muertos y El desayuno de la viuda no son tan sólidas y consistentes como El mejor cuento de terror, Mejor que en casa e Hijos de Abraham. Hill parece poseer un talento para retratar el punto de vista de los adolescentes, pues 10 de las 16 historias se centran en jóvenes varones con problemas personales y emocionales que resultan de asuntos domésticos. Algunas de las historias son de terror relativamente directo, pero siempre están enmarcadas o desarrolladas de manera no estándar, dando un elemento de sorpresa necesario si se quiere romper con el estereotipo. El interés humano es el núcleo de las historias. Los fantasmas, los asesinos en serie, etc. existen, pero tienen un propósito más amplio, lo que significa que los lectores que se desconectan cuando ven un tipo de material slasher tendrán algo sobre lo que reflexionar, o al menos un ancla con la que relacionarse. ¿Y tú ya has leído Fantasmas de Joe Hill? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!